Hay una mentira que el diablo le ha vendido a muchas mujeres. Una mentira que les susurra al oído cuando están solas, cuando se sienten menospreciadas, cuando creen que en su casa ya no hay amor. Esa mentira les dice, búscate a alguien que sí te valore. Nadie se va a enterar. Lo que pasa en las sombras se queda. Tú mereces ser feliz, aunque sea un ratito. Y muchas han creído esa mentira. Pero hoy no voy a hablar de lo que el mundo dice. Hoy no me interesa lo que opine la gente en la calle o lo que digan las revistas. Hoy quiero que escuches lo que Dios mismo tiene que decir sobre el destino de las mujeres infieles. Y te aseguro que antes de que termine este video, vas a ver algo que nunca habías visto. Vas a entender por qué este es un tema que no se trata solo de portarse bien, sino de vida o muerte para tu espíritu. Y como siempre, al final vamos a tener una oración poderosa para sanar, para restaurar o para prevenir. Así que quédate hasta el final porque esa oración va a cambiar tu manera de ver las cosas. Vivimos en un tiempo raro, un tiempo donde la fidelidad se ha vuelto casi una moneda de cambio. Si tú me das, yo te doy, si me dejas de dar, busco por otro lado. Y esto no solo pasa en los jóvenes, no. Pasa en matrimonios de 10, 20 y 30 años. Pasa en mujeres que fueron a la iglesia toda su vida, que cantaron en el coro, que levantaron la mano en las alabanzas. Pero un día el enemigo encontró una grieta. Un día el esposo las descuidó, las trató mal o simplemente la rutina mató el amor que sentían. Y en lugar de buscar a Dios para restaurar su hogar, buscaron afecto en otro hombre. Y quiero que me entiendas bien desde el principio. No estoy aquí para juzgar tu vida. Yo no soy quien para tirar la primera piedra, pero sí soy quien para traerte la verdad, porque la verdad, aunque duela, es lo único que nos hace libres. Y hoy la pregunta que vamos a responder juntos no es si el mundo te condena o te perdona, sino ¿qué pasa con el alma de una mujer que decide ser infiel? ¿Cuál es su destino final si no hay un arrepentimiento real? Mira, el problema es más profundo de lo que parece. No es solo meter la pata, no es solo equivocarse. La infidelidad en la Biblia no empieza en la cama de un hotel. La infidelidad empieza en el corazón. Jesús fue muy claro en el Nuevo Testamento. Él dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto aplica para los dos lados de la moneda. Si una mujer permite que su mirada se desvíe, si permite que su mente empiece a hacer comparaciones entre su esposo y otro hombre, si empieza a fantasear con cómo sería mi vida si estuviera con fulano, ahí ya empezó el problema. El acto físico es solo la consecuencia de un camino que ya se venía recorriendo, en secreto. El desafío aquí es que muchas mujeres se sienten justificadas. Y te voy a ser honesto, he escuchado de todo. He escuchado a mujeres decir, es que mi marido no me ayuda en nada, es que él ya no me mira como antes, es que él tuvo una aventura primero, entonces yo solo le hice lo mismo, es que yo necesito sentirme viva y él me tiene como un mueble más de la casa. Y duele, porque son gritos de auxilio, son almas sedientas buscando agua en pozos rotos, pero la justificación humana no cambia el veredicto divino. Ojo, no te estoy diciendo que lo que el esposo hizo o dejó de hacer esté bien, para nada. Cada quien dará cuentas a Dios de sus propios actos, pero el error de uno no te da permiso a ti para cometer el tuyo. Eso no es justicia divina, eso es venganza personal. Y la venganza, dice la Biblia, es solo de Dios. Entonces, el problema real no es si me atrapan o no. El problema real no es si me enteran o no. El problema real es el estado de tu corazón delante de un Dios que todo lo ve. Porque hay algo que mucha gente olvida. Dios no necesita una cámara para verte. Él te ve en la oscuridad, Él te ve en el silencio de tu habitación. Él te ve cuando escribes ese mensaje, cuando borras el historial, cuando llegas tarde a casa y pones una excusa. Y duele porque Él te ama tanto que verte así, destruyendo tu vida y tu hogar, le parte el corazón. Pero ¿sabes qué es lo más aterrador de todo? No es que Dios te castigue, como muchos creen. Lo más aterrador es que Dios te entregue a tu propia decisión. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a un libro que muchos conocen, pero pocos entienden realmente cuando habla de este tema. Vamos a Proverbios. En el capítulo 5,
La Biblia habla directamente contra la inmoralidad sexual. Y aunque está escrito principalmente advirtiendo al hombre sobre la mujer ajena, el principio espiritual aplica para ambos sexos. Dice así en un lenguaje bien claro: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. ¿Ves eso? La palabra no dice quizás te vaya mal, no dice puede que haya consecuencias. Dice que sus pies descienden a la muerte. Es un camino de bajada, es una pendiente resbaladiza que termina en un precipicio. Y el versículo 6 dice algo aún más fuerte: sus pasos no andan por el camino de la vida, sus veredas son extraviadas y no lo sabe. ¿Captas eso? Ella no lo sabe. Está tan cegada por la miel de ese momento, por la emoción de sentirse deseada de nuevo, que no se da cuenta de que sus pasos la están llevando directo al abismo. Muchas mujeres infieles viven en una burbuja de fantasía. Creen que el amante es el príncipe azul que las va a sacar de su miseria. Creen que ese hombre que les dice cosas bonitas a escondidas realmente las va a valorar. Pero la estadística, y más importante, la palabra de Dios, dice lo contrario. Un hombre que está dispuesto a estar con una mujer casada es un hombre sin temor a Dios. Y un hombre sin temor a Dios no te va a dar un futuro, te va a dar un infierno. Porque si te usó para deshonrar su lecho, también te usará para deshonrar el de él. O te dejará cuando la culpa lo consuma o cuando encuentre una nueva presa. Pero no nos desviemos. Quiero que mires algo muy importante en la historia de Israel. Dios usó la imagen del matrimonio para describir su relación con su pueblo. Él es el esposo e Israel es la esposa. Y cuando el pueblo de Israel se iba tras otros dioses, tras las prácticas de las naciones paganas, ¿cómo llamaba Dios a eso? Lo llamaba fornicación espiritual y adulterio. Lean el libro de Oseas. Dios le dice al profeta: «Ve, tómate una mujer fornicaria, porque la tierra se ha dado a la fornicación apartándose de Jehová». Oseas tuvo que vivir en carne propia lo que Dios sentía al ver a su pueblo siéndole infiel. Gomer, la esposa de Oseas, fue infiel. Lo abandonó, se fue con otros hombres. Vivió en la inmundicia y probablemente llegó a un punto donde fue vendida como esclava, humillada. Pero Dios le dice a Oseas: «Ve, otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel». Y Oseas fue y la compró, la redimió de la esclavitud. Esto es clave. Dios no justificó la infidelidad de Gomer. Ella sufrió las consecuencias. Terminó siendo vendida. Pero el amor de Dios fue más grande que su pecado. Y aquí quiero pausar porque este es un punto de quiebre. El destino final de una mujer infiel no es la muerte eterna si hay arrepentimiento. El destino final de una mujer infiel, si sigue en su camino, si endurece su corazón, es la muerte espiritual, la soledad y el vacío. Pero Dios siempre, siempre deja una puerta abierta para volver a Él. Ahora, hablemos claro de lo que pasa en la mente y en el espíritu de una mujer cuando está viviendo en infidelidad. Porque no quiero que esto suene a un sermón aburrido. Quiero que sientas lo que Dios siente. Primero, la culpa. Al principio, la emoción del momento la tapa. Pero luego, en la madrugada, cuando todo está en silencio, la culpa llega como un torrente. Ves a tus hijos dormir y sientes que les robaste algo. Ves a tu esposo, con sus defectos, durmiendo a tu lado, y el cuarto se vuelve pequeño, porque sabes que hay un secreto horrible entre los dos. Esa culpa, si no la llevas a Dios, te va a enfermar el alma. Te va a poner irritable, de mal humor. Vas a empezar a odiar a tu esposo, no porque él sea malo, sino porque su presencia te recuerda lo que tú hiciste. Segundo, la mentira. Para vivir en infidelidad tienes que construir un mundo de mentiras. Mientes para salir, mientes para llegar tarde, mientes sobre con quién hablas, mientes sobre en qué gastas el dinero, y llega un punto en que la mentira se vuelve tu idioma natural. Ya no sabes decir la verdad.
Y la Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira. Cuando te conviertes en una experta en mentir, te estás poniendo en la escuela del diablo. Estás aprendiendo de él. Y eso te aleja cada vez más de la luz de Dios. Tercero, la comparación constante. Empiezas a comparar a tu esposo con el amante. Y siempre el amante gana porque solo ves lo bueno de él. Ves al amante arreglado, perfumado, de buenas, porque solo te ve a escondidas. No ves sus deudas, no ves cómo trata a su propia familia, no ves su mal genio cuando no consigue lo que quiere. En cambio, a tu esposo lo ves en la cotidianidad, con su ropa vieja, cansado, de mal genio, y esa comparación injusta va cavando un hoyo más profundo entre ustedes. Justificas tu pecado diciendo, él no me merece, cuando en realidad ninguno de nosotros merece nada sino puro amor y gracia de Dios. Y aquí viene lo que pocos se atreven a decir. El daño no es solo para ti, el daño es generacional. Porque cuando una madre es infiel, aunque los hijos no lo sepan conscientemente, el espíritu de la casa se contamina. Los hijos huelen la mentira. Los hijos perciben la tensión y sin que tú les digas nada, están aprendiendo una lección terrible, que el amor es una cosa sucia, que los compromisos se rompen, que se puede tener una doble vida. Estás sembrando en ellos una semilla que va a dar frutos de inseguridad, de fracaso en sus propias relaciones futuras. Una madre infiel no solo pone en riesgo su alma, está poniendo en riesgo el alma de sus hijos, porque les está robando el ejemplo de un hogar santo. Vamos al Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, trajeron a una mujer ante Jesús, una mujer sorprendida en el mismísimo acto de adulterio. La multitud estaba lista para apedrearla, tenían las piedras en la mano y le dijeron a Jesús, la ley de Moisés nos manda apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Era una trampa, pero Jesús se agachó y escribió en la tierra, y luego dijo esa frase que ha tronado por siglos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y uno por uno, comenzando desde los más viejos, se fueron yendo. Todos se fueron. Se quedó Jesús solo con la mujer. Y entonces él se incorporó y le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella dijo, «Ninguno, Señor». Y Jesús le dijo, «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Detente aquí. Esto es hermoso y es terrible a la vez. Es hermoso porque vemos la gracia. Jesús no le tiró la primera piedra, la perdonó, la liberó de la condena pública, le devolvió la dignidad. Pero es terrible porque Él añadió algo. Vete y no peques más. Eso significa que lo que ella hizo estuvo mal, fue pecado. La gracia no anuló el pecado, la gracia pagó por él, pero espera un cambio. Jesús no le dijo, bueno, sigue con tu vida, total, ya te perdoné. No, le dijo, cambia, deja eso, no vuelvas a ese pozo. El destino de las mujeres infieles, si se encuentran con Jesús de verdad, no es la lapidación, es el perdón. Pero el destino de las mujeres infieles que rechazan ese encuentro, que justifican su pecado, que se aferran a su amante creyendo que él es su salvador, es la muerte. Muerte de sus sueños, muerte de su matrimonio, muerte de la paz en sus hijos y finalmente, si no hay arrepentimiento, la muerte eterna, separadas de Dios. La carta a los Hebreos dice algo muy serio. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es duro, pero es real. No podemos jugar con la paciencia de Dios. Su gracia es enorme, pero un día la paciencia se acaba, y el que siembra vientos cosecha tempestades. Mira, yo sé que hay mujeres viendo esto que están en esa lucha, que quieren salir pero no pueden, que el amante las amenaza, las persigue, las chantajea, o que simplemente el corazón les late fuerte cada vez que ven a esa persona y sienten que es más fuerte que ellas. Déjame decirte algo. No es más fuerte que Dios. El espíritu que está en ti, si eres hija de Dios, es más grande que el que está en el mundo. Pero tienes que decidir, tienes que querer, porque Dios no te va a quitar la capacidad de decidir. Él te puso libre albedrío, y si tú decides cerrar la puerta, Él te ayudará a mantenerla cerrada. Pero si tú dejas la puerta entreabierta,
el enemigo va a entrar. Ahora viene el momento más importante de todo este mensaje, el clímax, el punto donde ya no podemos dar rodeos. ¿Cuál es la verdad sobre el destino de las mujeres infieles? La verdad es esta: el destino no lo decide el acto de la infidelidad en sí mismo, lo decide el corazón después del acto, lo decide la respuesta a la voz de Dios, porque en la Biblia hay dos mujeres que fueron infieles y sus destinos fueron completamente opuestos. Una fue Gomer, la esposa de Oseas. Su destino pudo ser la muerte en la esclavitud, pero fue restaurada porque Dios le dijo a Oseas que la comprara, y ella aceptó ser comprada de nuevo, aceptó volver a su hogar. Fue humillada, sí, pero fue restaurada. La otra mujer, una que no muchos mencionan, es la mujer de Potifar, en la historia de José. Ella fue infiel en el corazón e intentó en el acto con José. Quería acostarse con él, pero José huyó. Y ella, al ser rechazada, en lugar de arrepentirse, se llenó de odio y venganza, acusó falsamente a José y lo mandó a la cárcel. De ella, la Biblia no registra ningún arrepentimiento. Su destino fue la amargura, el odio y probablemente vivir con un esposo que sabía que ella era una mentirosa y una manipuladora. Ella eligió el camino de endurecer su corazón. ¿Ves la diferencia? Ambas fueron infieles en esencia. Una, Gomer, tuvo la oportunidad de volver. La otra, la mujer de Potifar, se hundió más en su pecado. Por eso la verdad final es que Dios no tiene un destino de condenación automática para la mujer infiel. Dios tiene un destino de restauración para la mujer arrepentida, pero también tiene un destino de juicio para la mujer que persiste en su rebelión, porque la infidelidad, en su raíz más profunda, es rebeldía contra Dios. Es decirle a Dios: yo no confío en que tú puedas arreglar mi matrimonio, yo no creo que tú puedas llenar mi soledad, yo voy a buscar mis propias soluciones, aunque sean prohibidas. Y esa rebeldía, si no se corta, lleva a la perdición. Dios te dice hoy: yo sé que tienes heridas, yo sé que tu esposo te ha fallado, yo sé que te sientes sola, invisible, cansada, pero yo soy tu esposo, dice el Señor. Yo soy el que puede saciar tu sed. No vayas a pozos rotos, no vayas a aguas contaminadas, vuelve a mí. Yo no te corro de un gorotazo, yo te recibo con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo. Pero tienes que dar la vuelta. Tienes que dejar ese camino ancho que lleva a la perdición y entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida. Para ir terminando, quiero que resumamos esto bien clarito, para que no quede ninguna duda. Hoy hemos hablado de la verdad sobre el destino de las mujeres infieles y hemos visto varias cosas importantes. Primero, vimos que la infidelidad no empieza en la cama, empieza en el corazón, con una mirada y un pensamiento. Segundo, vimos que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, y siempre deja una puerta abierta al arrepentimiento, como en el caso de Gomer. Tercero, vimos que el camino de la infidelidad trae consecuencias devastadoras: culpa, mentira, comparación y un daño generacional en los hijos. Cuarto, vimos que la gracia de Jesús es suficiente para perdonar, como a la mujer adúltera, pero esa gracia exige un cambio: vete y no peques más. Y quinto, y más importante, vimos que el destino final no lo decide el pecado, sino la respuesta al llamado de Dios. Si te arrepientes, hay restauración. Si endureces tu corazón, hay juicio. La infidelidad es un pecado grave. No lo minimices, no digas todo el mundo lo hace. El mundo no es tu guía, la palabra de Dios es tu guía. Y su palabra te llama hoy a la santidad, a la fidelidad, no porque seas perfecta, sino porque Él es fiel contigo todos los días. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si estás en esta lucha, si estás en esta situación, si ya caíste o si estás a punto de caer, hoy es el día de volver. No esperes a mañana, no esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que las cadenas de la culpa te aprieten tanto que no puedas respirar. Hoy, Jesús te dice lo mismo que le dijo a aquella mujer: ninguno te condena, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si este mensaje tocó tu corazón, necesitas ver el video que hice sobre el profeta Oseas. Ahí descubrirás cómo Dios usó un matrimonio escandaloso con una mujer infiel para mostrarnos que no importa cuántas veces hayas caído, Él siempre está dispuesto a comprarte de vuelta. Es una historia fuerte, pero esperanzadora. Te dejo el video aquí arriba para que entiendas la profundidad del amor que persigue.